Hola, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren bien. Bien, Bien, voy a ser su profesor de urgencias radiológicas, Fernando Pacheco. Anteriormente les di el curso de inglés. Vamos a basar o vamos a apoyarnos en algo de esto, ¿verdad? Nuestras clases me parece que van a ser de 6 a 7. No sé cómo está el grupo A y el grupo B. Y sería de lunes a viernes. Bueno, eso ya es con el apoyo de la dirección o la administración para saber exactamente las horas del curso, ¿verdad? Bien, el curso, como anteriormente les he dicho, se llama Urgencias en Radiología. Antes de esto, le voy a dar unos breves tips precisamente en una interpretación de una radiografía de tórax. Precisamente son las diapositivas. ¿Cómo vamos a manejar el curso? El curso lo vamos a manejar de una forma de que yo de antemano le voy a subir la clase y vamos a tener 1 hora o 40 minutos, no sé por medio de qué plataforma o por Zoom, no lo sé exactamente, donde nosotros vamos a resolver dudas. Aquí también les dejo el correo electrónico donde ustedes puedan visualizar. ¿Sí? Aquí está visualizado mi correo electrónico para resolver dudas, algún problema que pudiera suscitarnos durante el curso, ¿verdad? Bien, vamos a iniciar entonces lo que viene siendo la interpretación de una radiografía de tórax. La radiografía de tórax vamos a catalogarlo como un estudio más solicitado en el servicio de urgencias médicas. Y también vamos a hablar de la hospitalización, ya sean los servicios de UCI adultos, de la UCI pediátricos, la atención primaria y en las unidades de medicina familiar, sobre todo nosotros o ustedes que trabajarán posteriormente en el IMSS. Una excelente herramienta para realizar diagnósticos de patologías agudas y crónicas, además de actuar como una herramienta de seguimiento. Ustedes se preguntarán bien qué son patologías agudas, qué son patologías crónicas, ¿verdad? Considerando una enfermedad aguda, pues aquella que tiene un comienzo súbito y una evolución rápida, incluyendo su resolución. Y las enfermedades crónicas las podríamos definir y sin embargo tienen un comienzo más lento y se mantienen en el tiempo. Recuerden que las enfermedades respiratorias afectan a las vías respiratorias, incluidas las vías nasales, bronquios, pulmones. Incluyen desde infecciones agudas como la neumonía, la bronquitis, a enfermedades crónicas como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que nosotros llamamos EPOC, ¿verdad? Estas enfermedades las vamos a estudiar con más detalle en el curso de urgencias radiológicas. Vamos a ver el temario y el contenido de la plataforma, la que ya están en la red. Esta es una introducción, consejos o sugerencia del curso para que, digamos, podamos entender de lleno, digamos, los objetivos que queríamos alcanzar. Bien, continuamos. Una radiografía de tórax, además, es de bajo costo. Se puede y debe hacerse una evaluación minuciosa de lo que nosotros tengamos en mano. En pacientes que son poco cooperativos se realiza en más tiempo, ¿verdad? Una radiografía de tórax, nosotros sabemos que es algo rápido para poder realizarse en los pacientes. Tema aparte de los pacientes pediátricos que necesitamos un poquito más de tiempo y paciencia para poder interactuar con ellos, ¿verdad? Es muy importante saber que existen unidades médicas donde no cuentan con un equipo de tomografía computada, por lo tanto las radiografías simples, ya sea de tórax en este caso, o de abdomen u otros, digamos, otras regiones, pues es lo único que tienen estas unidades de medicina familiar y es lo importante en ese momento. Bien, la interpretación de la radiografía de tórax es una competencia que es básica para los estudiantes de medicina, médicos en general, residentes, médicos, radiólogos, ¿verdad? Y nosotros como tecnólogos deberíamos saber qué hacemos y cómo hacerlo. La interpretación de un estudio por parte de los médicos tiene también sus dificultades. Los criterios médicos, por ejemplo, la experiencia que pudiera tener un médico, a ver acá, aquí, la experiencia que pudiera tener un médico en cuanto a los criterios para poder transmitirse a sus alumnos. También depende de la escuela de médica de rotación de los residentes, muy importante el médico que con el cual rota, la forma de interpretar de cada médico, es muy importante nosotros como tecnólogos para poder, digamos, tener una afinidad hacia los estudios que nosotros estamos realizando. También por medio de un formato, modelo, los médicos rellenan o hacen la interpretación de, digamos, de alguna estructura en sí, ¿verdad? Es muy importante determinar
la forma, el criterio de cada médico para poder nosotros entrar de lleno a esa, digamos, forma de poder hacer las cosas conforme ellos quisieran. Bien, la pregunta es, ¿por qué es importante como profesionales técnicos en imagenología conocer sobre lo que nosotros estamos haciendo? Recuerden que los técnicos en radiología somos quienes hacemos la validación técnica, o sea, la calidad de prueba realizada y por tanto certificamos con nuestra buena práctica parte de la fiabilidad del diagnóstico. Es muy importante ponerse de acuerdo con los médicos en cuanto al criterio de los estudios para darle, bueno, por así decirlo, ese toque final de imagen. Los médicos serán buenos maestros solamente si nosotros tenemos buena disposición de aprender. En las unidades de medicina familiar o las clínicas que nosotros conocemos de campo, muchas veces nos encontraremos aislados sin poder consultar a un médico radiólogo. Un técnico con capacidades resolverá bastantes problemas en este caso. O sea, siempre he dicho que no se canse de aprender. Es muy importante valorar cada una de las imágenes que nosotros estamos viendo, porque no nada más es realizar o hacer por hacer, sino es valorar precisamente lo que nosotros hacemos, si efectivamente lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí?, tiene el visto bueno del médico o bien es pasable en nuestras imágenes para poder concluir. Claro que para esto pues hay una sistemática de lectura. Siempre establecer una secuencia de lectura es la forma más práctica de reducir los errores por omisión, ¿verdad? Así como creamos un hábito de trabajo, también hay algunas formas de poder evaluar nuestras imágenes. En la interpretación de una radiografía de tórax, en el caso de nosotros, como en otras regiones, no existe un método único de lectura. Cada médico puede establecer su metodología de lectura. A veces es muy frecuente, muy normal, ¿verdad?, que médicos a veces inician, en este caso vemos a este médico, a este médico también, que tienen las imágenes al revés, de cabeza, volteados, derecha, izquierda, ¿verdad? Entonces hay que tener una metodología de lectura para poder hacer una interpretación de algún estudio, ¿verdad? Cada uno es de acuerdo a los conocimientos aprendidos, a sus profesores, a los criterios dados, ¿sí?, para poder hacer una interpretación de la radiografía. Bien, para eso tenemos un esquema muy práctico y fácil de recordar, pues, en solo 4 pasos. Verá lo que nosotros estamos viendo acá, solo son 4 pasos para recordar qué es lo que nosotros vamos a ver. Primero, pues una identificación del paciente, nombres, ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Los aspectos generales en la radiografía, una anatomía radiológica y posteriormente vamos a ver una semiología radiológica. Bueno, eso es lo que siguen los residentes para poder hacer una interpretación. Aquí si se dan cuenta, digo, bueno, ok, identificación del paciente, los aspectos generales, anatomía radiológica y qué es una semiología radiológica, ¿verdad? Pues aquí en este caso, en la semiología radiológica, los médicos estudian los síntomas de las enfermedades, los cuales constituyen el instrumento de trabajo que permite, pues, apreciar la situación clínica de un enfermo y establecer un diagnóstico. Lo cual es muy importante, ya que se asocia la clínica con el diagnóstico. Para nosotros es muy importante, deberíamos de saber la razón por la cual el paciente llega a un servicio de radiología o el por qué nosotros vamos a realizar dicha radiografía. Bien, primer paso pues sería la identificación de nuestro paciente, ¿verdad? Normalmente vamos a ver quién es el paciente. Antes de evaluar las imágenes, pues es de buena práctica que revisemos los datos del paciente. Vamos a recordar 5 preguntas que están en el idioma inglés. Por ejemplo, quién, qué, cuándo, dónde y por qué. Son preguntas muy básicas que nosotros debemos de saber para la realización de una radiografía. Normalmente se encuentra en una radiografía en la esquina superior izquierda. En general, las imágenes de tomografía y resonancia e incluso en los estudios de ultrasonido se disponen también en esta esquina. En los servicios que se han digitalizado, las imágenes se evalúan desde la pantalla de una computadora provista de un sistema de PACS. Habitualmente se respeta esta disposición para registro de los datos del paciente.
Por lo tanto, pues es conveniente que comencemos la lectura en la esquina superior izquierda de la imagen que nosotros visualicemos. Y no solo identificar la identidad del paciente, también es muy importante saber cuándo se obtuvieron las imágenes, a la fecha, muy importante, el motivo de su indicación y las condiciones en las que se realizó dicho estudio, dicho examen, que aportan o nos van a aportar datos algo interesantes para la interpretación de los hallazgos, sobre todo a médicos que se va a interpretar, los médicos que van a interpretar el estudio, o para nosotros el saber la razón por la cual el paciente llega a nuestro servicio, ¿verdad? Algo muy importante, bueno, vamos a iniciar con cada uno de estos puntos. Por ejemplo, el primero, que es ¿quién? ¿Quién es el paciente del estudio radiográfico? Asegurarnos de que las imágenes que nosotros estemos realizando y estemos enviando pertenezcan precisamente a nuestro paciente. En muchos casos hay una confusión de camilleros o enfermería. Si nosotros manejamos sobre todo internos, residentes, normalmente ellos manejan números, a veces te dicen baja al paciente de la 45, de la 362, no manejan nombres, viene el camillero con ese número, pero el paciente es distinto, nosotros no tenemos, digamos, siempre el por qué preguntar al paciente su nombre. El paciente se va y nunca sabemos si efectivamente ese paciente a lo cual realizamos la radiografía le pertenece ese estudio, ¿verdad? Bueno, claro, sabemos que es de él, pero no es el paciente que nosotros quisiéramos o hubiésemos querido hacer. El número de cama es muy común y no el nombre del paciente. Muchas veces también hay confusión porque en los servicios de hospitalización o en los servicios de urgencias al paciente lo traslada o lo cambian o los cambian de cama y ya no corresponden con el número que nosotros teníamos. Para eso es muy importante que nosotros preguntemos siempre al paciente el nombre para que nosotros podamos tener la identidad exacta de ese paciente. Debemos constatar no nada más el nombre, también el apellido, es muy importante el apellido. Cuando tengamos al paciente frente a nosotros, en caso de que el paciente pues, esté dispuesto, podríamos preguntarle al personal de enfermería o leer muchas veces los membetes pegados en la solución o en la cama. Cuando los pacientes pues, no se encuentran en condiciones de responder, pues probablemente muy importante los expedientes o preguntarle a enfermería qué es lo que se puede hacer o realizar. Porque en cuanto a esto, puede haber dos pacientes con el mismo nombre, ahí se puede prestar a confusiones. Probablemente nosotros anotamos el DNI, que es el Documento Nacional de Identidad, nosotros conocemos también como CURP. El número de seguridad social es muy importante para identificar a nuestro paciente. Recuerden que pueden haber dos pacientes con el mismo nombre, inclusive pueden ser con los mismos apellidos. Y ahora en cuanto a lo que viene siendo ¿qué tipo de estudio es? Método diagnóstico que corresponde a las imágenes. En este caso estamos seguros de que nos están pidiendo una teleradiografía de tórax, ¿verdad? ¿Cuándo se hizo el estudio? La fecha muy importante. ¿Cuándo se hizo el estudio? Nosotros tenemos acá unas fechas muy importantes, esa fecha del estudio. ¿Por qué? Porque nosotros podemos comparar estos estudios con estudios previos, ¿sí? Para tener un mejor diagnóstico del paciente. ¿Dónde se obtuvieron las imágenes? Bueno, en este caso se obtuvieron en alguna unidad. Si el paciente llegó a nuestro servicio con unas radiografías previas, entonces podemos identificar cada uno de esos estudios en donde se realizó. Si el paciente tal vez estuvo en la UCI, si estuvo hospitalizado, si estuvo en urgencias, si estuvo, digamos, no lo sé, ¿verdad? Que haya venido con su radiografía, pero tenemos fechas y tenemos los lugares donde se hicieron los estudios. El motivo del pedido del examen no suele constatar que las imágenes impresas ni las digitales, digamos, pudieran estar asignadas. En exámenes de salud, por ejemplo, los preoperatorios, a los que se van a cirugía, medicina preventiva o laboral, pues era evidente un propósito de estudio. Siempre es muy importante saber el porqué de ese estudio. Y en otros pacientes también podemos indagar la historia clínica del paciente o revisar la orden médica, pues para reorientarnos en la interpretación de las imágenes. Recuerden que como técnico es muy importante saber la razón de envío del paciente para su estudio, ya que pues, de eso dependen los factores técnicos de exposición, así como las proyecciones, secuencias, cortes tomográficos, áreas anatómicas a realizar,
Y si el estudio se va a contrastar con material iodado, varitado, gadolinio, no lo sé, ¿verdad? Algo que se pudiera enviar o realizar en cualquiera de las modalidades de estudio. No es lo mismo realizar una teletórax pues, que un tórax óseo. Ustedes han estudiado anteriormente estas proyecciones y poder realizarlas son diferentes de malas distancias. Hago mención de que los pacientes con estudios preoperatorios, su cita sea la cercana a su consulta de preanestesia. A veces los pacientes vienen y quieren que se realice en ese momento el estudio cuando van a consultar, no sé, en 2 meses o 3 meses, cuando prácticamente ya no tiene validez el estudio radiográfico. Además de que el paciente pues se cuente con una preparación adecuada, cumpla con los criterios de estudio. En unos casos como creatinina en sangre, si se le va a administrar algún medio de contraste, sobre todo los hidrosolubles, que esté en ayuno, que cumpla con una hidratación adecuada o si tiene algún problema de alergia. Bien, ahora vamos al segundo paso, que son los aspectos generales. El aspecto general. ¿Cómo debemos realizar esa radiografía? Para eso nos dan 3 puntos importantes que son rotación, inspiración y exposición, ¿verdad? RIP, como su nombre lo está indicando acá. Vamos a ver de R y E. Bien, vamos a empezar precisamente con el primer dato que es la rotación. Bueno, luego de haber verificado pues, los datos de nuestro paciente, el siguiente paso para ver la radiografía en su conjunto lo vamos a definir. Vamos a ver, vamos a encender acá nuestro. Muy bien, ya lo encendimos. Vamos a echar un vistazo general para definir si la calidad de la imagen es la adecuada para el diagnóstico. Era lo que nos están pidiendo por el médico. Es una valoración subjetiva, si en verdad vale la pena enviarle este estudio o realizarle otro al paciente. ¿Sí? Si nosotros no le damos el visto bueno a nuestro estudio, imagínense el médico que lo visualiza, o sea, nos va a retachar esta radiografía que nosotros les estamos enviando por estar mal tomada, valga la forma de decirlo. Sin embargo, si la calidad no es óptima, nosotros debemos de tener ese conocimiento, los conocimientos básicos de las técnicas radiográficas, pues para poder detectar los errores e implementar la forma de poder corregirlos. En esta radiografía de tórax vamos a hablar precisamente de estos 3 aspectos, ¿verdad? Bien, en la radiografía, si nosotros vamos a hablar en cuanto a una posición, una proyección, vamos a hablar de la radiografía de tórax que se indica, vemos en términos médicos, sabemos nosotros que una radiografía de tórax se obtiene en un paciente de pie, la proyección PA con inspiración máxima, con una distancia del tubo receptor de 1.80. Eso pues ya lo sabemos, ¿verdad? Pero ahora, ¿cómo vamos a realizar este estudio? Una radiografía realizada con estas características permite que la silueta cardiovascular de la imagen radiográfica sea una reproducción exacta de las estructuras anatómicas que representan. Sabemos que la distancia de 1.80 es muy importante para una teleradiografía. Pero ¿qué pasa con los pacientes poco cooperativos o de los servicios de UCI adultos? Por ejemplo, los portátiles que nosotros realizamos, que lo realizamos con una menos distancia. Por lo tanto, hay una magnificación de tales estudios. La radiografía se obtiene con el paciente en decúbito dorsal o si es posible sentado. En la radiografía en el corazón aparece pues más horizontalizado y los diámetros transversos algo mayores que el examen real, precisamente porque se van magnificando por las distancias que nosotros utilizamos. Otro aspecto a evaluar es el posicionamiento de la rotación. Aquí es muy importante la rotación del paciente, que es lo que nosotros vamos a poder identificar por las apófisis espinosas de las vértebras torácicas y de las vértebras cervicales torácicas que nosotros vemos en estas imágenes. Vamos a estar marcando una línea media. Nosotros en esas apófisis espinosas vamos a estar marcando una línea media de tal forma que estén alineadas, y las epífisis proximales de ambas clavículas. Nosotros vemos acá las clavículas y las epífisis proximales, que tienen que ser tienen que estar, además de que están en un mismo nivel, ¿sí? Tienen que estar
equidistantes a la línea media. Vamos a tener las mismas distancias que hay con respecto a la línea media. Un paciente rotado puede modificarse los tamaños y contornos del mediastino, ¿sí? Si hay alguna rotación hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, pues nosotros lo vamos a ver y lo podemos evaluar como algo que no podemos caracterizarlo ni podemos dar un diagnóstico adecuado a esas imágenes. ¿Qué puede pasar? Los contornos del mediastino se pueden ocultar parcialmente los cilios pulmonares o en tal caso si hay algunas lesiones o algunas patologías, pues no lo podemos visualizar. Bien, también hablamos de inspiración, que consiste en introducir aire u otra sustancia gaseosa en los pulmones. En una radiografía de autora lo vamos a obtener en una máxima inspiración, ya que con esto pues, se permite expandir los pulmones a lo máximo. Para comprobarlo vamos a contar los arcos costales en inspiración. Se valoran porque debemos identificar, vamos a encender otra vez acá la flexión, ¿sí? Vamos a contar los arcos costales en inspiración y se valora porque debemos identificar los extremos anteriores, ¿sí? Del sexto al séptimo arco costal. Los arcos costales anteriores tienen una disposición más oblicua. Aquí vamos a ver una representación. Aquí están las formas oblicuas y de los arcos costales, y es así como nosotros lo representamos o como lo visualizamos en una radiografía, ¿sí? Y los arcos costales anteriores tienen una disposición más oblicua hacia la forma medial e inferior por la disposición anatómica que se representa. Sus contornos pues están mal definidos, ¿verdad? Por eso muchas veces para nosotros es mejor contabilizar los posteriores. Bien. Y en esta inspiración podemos ver las vías posteriores, es la forma que nosotros podemos visualizar en estas imágenes. Aquí nosotros vamos a ver las vías posteriores, vamos a contabilizar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son las posteriores que nosotros estamos visualizando en estas imágenes. Los arcos costales posteriores tienen una disposición pues más horizontal y sus contornos son claramente visibles, salvo los bordes inferiores, ¿sí? De las costillas pues, más caudales, ¿verdad? Siempre es muy importante indicarles al paciente cuándo va a tomar aire, pacientes seniles con problemas de audición, que pues es muy difícil para ellos, digamos, escucharnos cuando nosotros les damos la indicación de tomar aire o de meter aire. Muy importante que ya llegue por medio de ayuda de algún familiar que entre durante el estudio para que le indique al paciente, o bien observe en nuestras manos cuando hay una bajada o subida, digamos, de que aumente el aire en los pulmones, ¿verdad? Y podamos tener un buen estudio radiográfico. Bien, aquí vemos unas imágenes de expiración y de inspiración, ¿verdad? Sobre todo, muy importante, el diafragma, cómo sube o cómo baja de acuerdo al aumento de volumen de los pulmones, por el tener en el aire contenido o una expiración, dado caso contrario, tiene una salida de aire. Durante la inspiración aumenta el diámetro vertical del tórax, ¿sí? Por el descenso precisamente del diafragma, pero también aumenta el diámetro transversal y el anteposterior posterior de los músculos que elevan las costillas. Recuerden que eso es algo muy importante. Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a ver en cuanto a los músculos. En las radiografías poco inspiradas, las cúpulas diafragmáticas que nosotros vemos acá, el músculo, las cúpulas diafragmáticas ascienden y se superponen parcialmente con los lóbulos inferiores. Hay una disminución aparente del tamaño del mediastino. Además, se acentúa pues, el trama vascular y el corazón aparece más horizontalizado, ¿verdad? Por eso es muy importante un estudio en inspiración. Bien, el diafragma que se localiza precisamente por debajo de los pulmones es catalogado como el principal músculo de la respiración. Veamos en este caso cómo es la salida del dióxido de carbono y la entrada de oxígeno, ¿verdad? Este intercambio que nosotros llamamos respiración. Aquí un detalle lateral, vemos cómo en el funcionamiento del hemidiafragma, como en este caso los pulmones
por medio del diafragma, ya sea un aumento de volumen o una disminución de volumen. Y acá vemos que además del músculo principal del diafragma, también hay otros músculos que son muy importantes para la respiración. Entre los músculos respiratorios encontramos aquellos músculos como son los intercostales externos, pues así como los serratos, que podemos hacer tal vez escalenos, pectorales, subclavios, espinales. Y por otro lado, por los músculos expiratorios, como son los intercostales internos, músculos de la pared abdominal, como el transverso del abdomen, los oblicuos, piramidal y tal vez el recto mayor del abdomen. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros podemos definir de que normalmente lo que nos ayudan para poder visualizarnos son las costillas posteriores, ¿verdad? Son los arcos posteriores de la disposición como están en una forma anatómica. Los arcos posteriores tienen una disposición pues más horizontal, ¿verdad? Y sus contornos son pues, claramente visibles, ¿sí? Salvo los bordes inferiores de las costillas, que ya lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Bien, esta es una comparación entre estudios radiográficos de tele de tórax, en lo cual nosotros podemos apreciar precisamente que hay imágenes mal definidas, ¿sí? En cada una de estas y tal vez algunas de las correcciones. Probablemente, bueno, aquí estamos hablando de exposición, probablemente es un término más técnico y que nos vamos a referir a los factores de exposición que nosotros hemos estudiado anteriormente, como es el kilovoltaje, en pico, el miliampere, el tiempo, en segundos y en la radiación, pues la que va a recibir el paciente, ¿verdad? En la práctica lo que debemos definir es que si podemos visualizar correctamente todas las estructuras del tórax que nosotros vamos a evaluar. Muy importante que tengamos nuestro propio criterio, porque si no lo fuese de esa manera o no supiéramos de qué forma vamos a realizar algún estudio radiográfico, entonces estamos trabajando a la ciega. Si la imagen es muy oscura, se dice que la radiografía pues está sobreexpuesta, ¿verdad? Será muy difícil evaluar las áreas transparentes o radiotransparentes si nosotros queremos visualizar los pulmones. Por el contrario, si las imágenes se ven muy claras, la radiografía se dice que es blanda o subexpuesta. Se exagera el efecto de superposición de estructuras o se dificulta la evaluación de la estructura del mediastino y de la columna torácica, que también está en la evaluación de una radiografía de tórax. Ya con los servicios de digitalización de los servicios de radiología, pues estos problemas tal vez disminuyan un poco o es menos frecuente, sin embargo se presentan ocasionalmente. Recuerden que si un estudio, digamos, se llega a quemar o está sobreexpuesto, pues poder manipularlo, poder dejarlo, probablemente no esté en las condiciones óptimas de poder tener un buen estudio. Lo mismo sucede cuando está superexpuesta. Entonces, lo recomendable es tener unos buenos factores de exposición para que después nosotros podamos manipular estos estudios. Bien, pues es importante que las escápulas queden fuera de los pulmones para poder visualizar, ¿sí?, completamente si existen lesiones en ambos pulmones o en las costillas. Deben abarcar los pulmones completos en la totalidad, incluido pues los vértices pulmonares, el diafragma, los ángulos costofrénicos, ambos lados, tanto el derecho como el izquierdo, ¿sí?, y ambos bordes laterales de las costillas, poder tener una visualización. Allí a través de la sombra cardíaca, verse la sombra de las costillas y las vértebras torácicas. O sea, una insinuación pues, de un tórax óseo. Visualización de los cilios pulmonares. Bueno, pues dirán ustedes que son los cilios pulmonares, es un conjunto de bronquios, vasos, nervios que desde el mediastino pues van a penetrar hacia los pulmones. Es importante saber el motivo de envío del paciente para ese estudio radiográfico para saber de qué forma nosotros vamos a hacer dicho estudio.
Un ejemplo de tórax óseo y neumotórax en un paciente con un traumatismo torácico. Si nosotros no sabemos la finalidad de ese paciente hacia lo que nosotros vamos a realizar, es muy difícil, digamos, ponernos de acuerdo o hacer, digamos, más que lo que nos están pidiendo. Sin embargo, es muy importante conocer o saber por medio del paciente el porqué del envío. Y como resumen tenemos acá las tres, que es rotación, inspiración y penetración, ¿verdad? Habíamos visto que las clavículas van a ser equidistantes de las apófisis espinosas. En inspiración, el extremo anterior del sexta o séptima costilla por encima del diafragma, o la penetración, distinguir las líneas vertebrales a través del mediastino. Y bien, antes de pasar a la anatomía radiológica, hay que tener en cuenta las 5 densidades en una radiografía torácica, ¿verdad? En el aire, en este caso lo vamos a visualizar negro, en los pulmones muestra la densidad más baja, siendo radiotransparente porque pues hay una menor absorción de radiación X. La densidad grasa, lo vamos a visualizar como algo gris, se observa en las interfaces, ¿sí?, de las paredes del tórax, ¿sí?, entre los músculos, absorbe algo de radiación, seguido del agua, que lo vamos a ver un gris claro. Mayor absorción no se refiere a que la estructura sea líquida, podrían ser músculos, podría ser vísceras, vasos, intestino con contenido. La densidad calcio en estructuras óseas se va a ver un blanco claro, es una gran absorción. Y el metal, en este caso vemos unos perdigones como metal, lo vamos a ver como un blanco brillante, ya sea en los clips quirúrgicos, marcapasos, contrastes orales o intravenoso. Allá sí se requiere de mayor absorción de la radiación, una máxima absorción. Y ahora pues entramos al tercer paso, que es la anatomía radiológica normal. Pues para reconocer la anatomía radiológica es necesario tener el conocimiento pues, de una anatomía normal, ¿verdad? De que nosotros conocemos, en este caso una anatomía torácica, anatomía del mediastino, lumbar, pulmonar, pues los elementos óseos, partes blandas de la caja torácica, viene siendo diafragmas, senos, ángulos, cisuras, ¿sí?, valoración de los cilios pulmonares, las vías aéreas, ¿sí?, bronquios principales, pues todo eso es muy importante para conocer. Que nosotros lo vamos a ver acá, ver, no nada más ver, sino observar, pensar en 3D, cómo está estructurado la anatomía para poder tener un claro, una clara imagen de lo que nosotros pudiéramos estar visualizando. Recuerden que esa anatomía es una anatomía convencional, lo que nosotros conocemos, lo vamos a trasladar a algo radiológico, una anatomía radiológica. Podemos saber que hay algo muy importante como pueden ser las variantes que pudiéramos encontrar en esa anatomía. Además, lo que nosotros vamos a tratar de encontrar serían las patologías de esa anatomía que nosotros estamos realizando. Y lo vamos a asociar con los datos clínicos del paciente o que el paciente esté enviando en ese momento, ¿verdad? Es muy importante, ¿por qué conocer la anatomía radiológica? Porque nos permite tal vez localizar, detectar la forma o extensión de las lesiones, proporcionarnos un detalle acerca de la estructura interna, de tumores, alteraciones que causan un tejido, tal vez un tejido perióseo. Nos va a aportar además información sobre las modalidades de crecimiento de esas anomalías, nos ayuda a deducir el carácter macroscópico de las lesiones en tal caso que las hubiera y detectar tal vez lesiones metastásicas en tal caso en los pulmones, en el hueso, ¿sí?, ya sea también viscerales, ¿sí?, o bien esqueléticos o estructurales, ¿verdad? Recordemos que en la radiografía de tórax se representan estructuras en los sistemas respiratorios, en el sistema cardiovascular y músculo esquelético.
Bien, para la visualización de una imagen radiográfica, nosotros vamos a ver primero, nosotros tenemos nuestras imágenes, muy importante la distancia de la radiografía, la iluminación es muy importante también. Sabemos que ahorita ya no se están imprimiendo las imágenes, por lo tanto tal vez las imágenes lo estamos viendo de algún proyector, estamos viendo de alguna imagen de pantalla, ¿verdad? Y siempre seguir una visión periférica, una vista panorámica de nuestro estudio que nosotros queremos visualizar y después esa visión detallada. Nosotros vamos a tener una visión central exactamente a las estructuras que nosotros queremos realizar. ¿Sí? Recuerden que esa agudeza visual lo vamos a definir como la capacidad de nuestro sistema visual para discriminar detalles de los objetos que nosotros estamos realizando, unas condiciones dadas. En este caso ya les hablaba anteriormente de que pueden ser la iluminación, la distancia, ¿sí?, con la que nosotros estemos manejando esa radiografía. Es muy importante pues, establecer un orden para la evaluación de la anatomía radiológica normal. Pues nos va a ahorrar tiempo y nos va a evitar que cometamos errores por omisión. Habíamos hablado de una visión periférica, ¿sí?, y una visión central, pero también para nosotros es muy importante hacer ese análisis, un análisis centrífugo o un análisis centrípeto. ¿A qué me estoy refiriendo? Que ese análisis sea de forma interna a forma externa o caso contrario, de forma de externo hasta lo interno, ¿verdad? Es siempre recomendable hacer un análisis centrífugo. ¿Sí? En cualquier orden en que sea, ya sea centrífugo o centrípeto, pero es muy importante que se revisen todas las estructuras, ¿verdad? Todas las estructuras que nosotros estamos visualizando para poder hacer una interpretación o un análisis rápido, ¿sí?, de la radiografía que tenemos enfrente. Se describen distintos métodos para la descripción de la radiografía de tórax. Anteriormente, una clase de inglés incluía este método. Me imagino que ya recordarán ustedes, incluye las iniciales de las estructuras a evaluar en forma de inglés, ¿verdad? Incluye solo 5 palabras y sus iniciales. En este caso vamos a ver vías aéreas, pulmones y pleura, silueta cardiovascular, huesos y por último todo lo que no se mencionó anteriormente. Bien, vamos a hablar en este caso de vías aéreas. Vamos a hablar precisamente de lo que es la tráquea, ¿verdad? Vamos a encontrar las relaciones de la tráquea con la relación cervical, relaciones torácicas. Vamos a encontrar claramente a las glándulas, a unas glándulas tiroides. Sabemos la relación que existe con el esófago, que es este caso posterior al esófago. Las relaciones torácicas que pudieran existir, digamos, anteriores a las arterias brachiocefálicas, aquí a los tronquios brachiocefálicos, posteriores pues al esófago, no tengo ahorita una vista lateral, y las relaciones con la aorta o con la vascularidad es muy importante para la anatomía que nosotros estudiaremos. Bien, la tráquea pues se visualiza como una columna radiotransparente recta en una posición medial de una transición cérvico-torácica y tenemos una división hacia su trayecto que es precisamente el nombre de la carina, ¿verdad? Desde la carina se proyectan los bronquios principales que son el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. El derecho pues es más corto, tiene mayor diámetro y está más vertical. Además es más posterior, ¿sí?, y se divide primero en los otros bronquios que posteriormente veremos. Caso contrario, el izquierdo es más superior, es angosto, más horizontal, ¿sí?, y más largo. Entonces, si nosotros nos vamos al primero, que viene siendo el derecho, que habíamos visto que tiene un mayor diámetro y es más vertical, por ser más vertical es muy común que un cuerpo extraño se aloje precisamente en este bronquio. Eso lo vamos a ver en las patologías que vamos a estudiar de urgencias radiológicas. Bien, esta es una imagen de la tráquea con sus divisiones, sus bronquios principales, tanto derecho y el bronquio izquierdo.
Bien, seguimos con la parte de respiración, ¿sí? Tanto los pulmones derecho e izquierdo deben ser similares en volumen. Si están bien expandidos, ¿sí? Y podemos contar además los 10 arcos costales posteriores, ¿sí? Si hay una buena inspiración, ¿verdad? Vamos a evaluarlos de una forma comparativa, tanto los tercios superiores, medios e inferiores. Si vemos alguna asimetría, pues lo vamos a caracterizar. La pleura normal solo se visualiza ocasionalmente, ¿sí? En una radiografía de tórax como finas líneas radiopacas que representan las cisuras. En las patologías de pleura es donde podemos o vamos a visualizarlas. Vamos a ver las imágenes posteriormente en urgencias radiológicas. Y seguir el contorno del diafragma. El diafragma debe estar bien adosado. Aquí estamos viendo diafragmas, semidiafragmas. Debe estar bien adosado el estómago y al hígado. Sin presencia diafragmática, en este caso que hubiese algunos problemas o algunas lesiones como neumoperitoneo, ¿no? Los ángulos pues deben de estar libres de cualquier sustancia, terminar en punta, tanto los cardiofrénicos como los costofrénicos. De lo contrario se va a sospechar de algún derrame, ¿sí? Los diafragmas tanto derecho como izquierdo, ¿sí? Vamos a compararlo, sabemos que uno va a estar más alto que el otro, el derecho va a estar más alto que el izquierdo, precisamente por el hígado que se encuentre, ¿sí? Sabemos que en el izquierdo vamos a encontrar aire, gas, ¿sí? El ángulo esplénico del colon y de la cámara gástrica o del estómago. Lo vamos a encontrar en la mayoría de los pacientes que se encuentran en bipedestación, ¿sí? Vamos a encontrar estas burbujas gástricas. Bien, seguimos con la silueta cardiovascular. La silueta que está en cardiovascular incluye el corazón y los grandes vasos. Si nosotros trazamos una línea media, vamos a encontrar que la silueta cardiovascular se posiciona un tercio a la derecha y los 2 tercios van a estar del lado izquierdo. Bien, siguiendo con la silueta cardiovascular incluye pues, el corazón y los grandes vasos del mediastino, ya lo habíamos visto en una diapositiva anterior. Ahora, el tamaño del corazón se evalúa, ¿sí? En una radiografía, en una proyección póstero anterior, mediante una relación del índice cardiotorácico con la formulita que nosotros estamos viendo acá, más B entre C, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo, ya llevamos un poquito más de 40 minutos, no se lo voy a poder describir, pero se las dejo de tarea para que ustedes me envíen, ¿sí? El índice cardiotorácico. Bien, siguiendo con la parte correspondiente a D, hablamos de huesos. Observar cada una de las estructuras óseas en la radiografía que nosotros estamos realizando, ¿sí? Para descartar que hubiesen asimetrías, ¿sí? Que hubiesen algunas luxaciones, ¿sí? Fracturas o lesiones focales. En las paredes de tórax vamos a seguir el trayecto de cada costilla, ya sea en la parte anterior o en la parte posterior de las costillas, ¿sí? Primero en un hemitórax y posteriormente el otro, ¿verdad? Tanto izquierdo como derecho, siguiendo la cortical ósea y revisar las relaciones articulares, ¿sí? De esas estructuras, ¿sí? Observar los cuerpos torácicos, cervicales torácicos, ¿sí? De esas vértebras. Siguiendo con la parte de huesos, pues poder definir bien las clavículas, ¿sí? Los rebordes claviculares, además de poder visualizar a ambos y hacer comparativos, tanto en las clavículas, escápulas, cuerpos vertebrales o vértebras, ¿sí? Y los húmeros, ¿verdad? Para poder definir la estructura ósea de cada uno de ellos. Bien, a la par con la tecnología, la aplicación de imagenología de doble energía del Carestream utiliza 2 materiales de filtro que cambian automáticamente, ¿sí?
entre las exposiciones de alta y baja energía para producir una imagen de tejido blando solamente cuando las esté eliminando en las estructuras óseas, así como una imagen correspondiente al hueso, como en el caso que nosotros estamos visualizando. Nosotros podemos hacer cualesquiera de los dos por medio de la nueva tecnología. Y por último, pues todo lo que no se mencionó anteriormente, todo lo demás, aquí se incluye pues, el abdomen superior, ¿sí? las partes blandas extratorácicas, nosotros pudiéramos visualizar, hasta donde nosotros pudiéramos visualizar, tal vez los espacios subdiafragmáticos, la presencia de aire, ¿sí? Si hay alguna lesión, digamos, aire inclusive, fuera de los pulmones, el área retrocardíaca, sombras mamarias, ¿sí? Algo que se pudiera visualizar para poder hacer una anotación completa del estudio. Así como conclusión, nosotros podemos definir que una vez que hemos realizado nuestro estudio radiográfico, en este caso de tórax, puede definir cada una de las partes o también tener la anatomía de cada una de las partes para poder definir una anatomía radiológica o patológica, ¿verdad? Tanto las estructuras, ¿sí? O como la vascularidad que nosotros pudiéramos encontrar en dicho estudio. Bien, este es un ejemplo de algunas de las imágenes que vamos a ver en urgencias radiológicas, donde existe un enfisema subcutáneo, ¿sí? En las regiones cervical, ¿sí? Supraclavicular y axilar del lado izquierdo con un neumomediastino. Por eso es muy importante tener un buen estudio para poder determinar algunas patologías que pudiera tener este paciente o los subsecuentes pacientes que nosotros vamos a continuar en la parte 2 de una interpretación radiográfica. Recuerden que lo que nosotros hacemos es algo muy importante para la valoración de nuestro paciente. Gracias.